Buenas tardes y bienvenidos a esta sesión informativa y participativa que sirve de presentación de la propuesta de revisión del plan hidrológico de la parte española de la demarcación hidrográfica del Tajo. Por poner en contexto esta sesión, como ya hemos comentado en algunas ocasiones, la revisión de los instrumentos de planificación es un proceso iterativo que incluye distintas fases. En un primer momento y con carácter previo a la elaboración y propuesta de revisión del plan hidrológico, en su día se preparó un programa de trabajo que incluía, además de un calendario que permitiera hacer efectiva esta revisión, se preparaba un estudio general de la demarcación. Este análisis, posteriormente, fue sometido a un proceso de consulta pública de 6 meses, entre octubre de 2018 y marzo de 2019, tras el cual se elaboró una versión consolidada de lo que comúnmente denominamos documentos iniciales. Tras estos trabajos previos se han desarrollado otras dos etapas. Una primera, que dio lugar al denominado esquema provisional de temas importantes en materia de gestión de las aguas en la demarcación hidrográfica, el cual es un documento que contiene la descripción y valoración de los principales problemas actuales y previsibles en el ámbito de la demarcación, así como posibles alternativas de actuación. Y tras su correspondiente proceso de consulta pública, el cual inicialmente estaba previsto que durara 6 meses, pero que como consecuencia de la declaración del estado de alarma para la gestión de la crisis sanitaria o pandemia ocasionada por el COVID-19, este quedó ampliado hasta el 30 de octubre de 2020. Una vez finalizado, como les digo, este proceso de consulta pública ampliado, se consolidó en el denominado esquema de temas importantes. Finalmente, se ha abordado la etapa de redacción del proyecto de revisión del plan propiamente dicho. Esta propuesta debe estar a disposición del público durante un plazo no inferior a 6 meses, de acuerdo a lo establecido por el artículo 74 del Reglamento de la Planificación Hidrológica. Y este proceso debe servir para la formulación de aportaciones, observaciones y sugerencias. De forma concreta, este periodo se ha iniciado en los términos que establece el anuncio publicado el pasado día 22 de junio en el Boletín Oficial del Estado por la Dirección General del Agua, por el cual se abría el periodo de consulta pública de los documentos denominados Propuesta de Proyecto de Plan Hidrológico, correspondiente a los procesos de revisión de los instrumentos de planificación correspondientes a las demarcaciones hidrográficas que son competencia de la Administración General del Estado y que de forma simultánea también inicia este proceso para los documentos denominados Propuesta de Proyecto del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación y Estudio Ambiental Estratégico Conjunto. Una vez iniciado este proceso de consulta pública y presentado el borrador de forma previa tanto a los miembros de la Junta de Gobierno como a los miembros del Consejo del Agua de la demarcación, hoy es nuestra intención desarrollar o poner en conocimiento una serie de actividades de participación pública que iniciamos hoy con esta sesión que pretende servir de presentación del proyecto de revisión. Una vez que el pasado día 8 de julio se desarrolló una sesión por parte de la Dirección General del Agua que sirvió de presentación conjunta de todos los borradores correspondientes a los diferentes ámbitos de planificación. Sobre el desarrollo del resto de actividades tendrán cumplida información de las mismas según vayan siendo convocadas. Respecto al formato de desarrollo de esta sesión, como en otras ocasiones que ya hemos desarrollado eventos similares, constará de 2 partes. Una primera en la que se realizará una exposición del borrador de proyecto de revisión por parte del jefe de la Oficina de Planificación Hidrológica y posteriormente habrá un tiempo dedicado a las dudas y preguntas que ustedes planteen a través del correo electrónico. La dirección a través de la cual pueden presentar o enunciar esas preguntas la van a ver de forma constante en la presentación que realizará, como les digo, el responsable de la Oficina de Planificación. Se la voy a adelantar yo en este momento. La dirección es participa.plan@chtajo.es, pero como les digo, la verán en todo momento en sus pantallas. Aprovecho también al respecto para rogarles que dado que esto constituye un acto de presentación general del borrador, procuren no plantear preguntas que hagan relación a temas demasiado particulares o específicos, independientemente de que las mismas puedan tener cabida en el contexto del proceso de consulta pública que hemos iniciado. También en relación con el desarrollo de la jornada, les quiero indicar que esta sesión está siendo grabada al objeto de que la misma pueda estar disponible posteriormente para cualquier ciudadano a través de la web del organismo.
Respecto al contenido del borrador, que ahora será desarrollado por el jefe de la oficina, me gustaría hacer referencia a una serie de aspectos que entiendo fundamentales y que están contenidos en el mismo. Por un lado, y en primer lugar, decir que este proyecto da respuesta a la obligación pendiente de implantar un régimen de caudales ecológicos en los términos establecidos por la Instrucción de Planificación Hidrológica vigente. En segundo lugar, el borrador incorpora medidas muy relevantes, tanto desde el punto de vista técnico como económico, enfocadas a la mejora del estado de las masas de agua. Y en tercer lugar, plantea medidas para la mejora de la eficiencia en el uso del agua y para la adaptación de la gestión de las demandas a un contexto de reducción de aportaciones como consecuencia del cambio climático. En este sentido, en lo relativo al desarrollo adecuado del programa de medidas que se propone, quiero reseñar la oportunidad que supone que podamos disponer de una importante cantidad de fondos procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. En definitiva, estamos convencidos de que sentamos unas bases que permitirán incrementar de forma significativa el número de masas de agua en buen estado, debiendo este proceso coexistir con una gestión sostenible de la demanda, basada en un uso más eficiente del patrimonio que hoy en día constituye el agua y en consonancia con la nueva Ley de Cambio Climático y con las líneas de acción del Pacto Verde Europeo, entendemos que este proyecto garantiza la seguridad hídrica de las personas y para las actividades socioeconómicas, siempre de acuerdo a una jerarquía de usos, incrementa la protección de la biodiversidad e incrementa la resiliencia frente al cambio climático. Al hilo de lo expuesto, y sin pretender valorar en este momento algunas de las propuestas, observaciones o sugerencias que ya se están haciendo públicas desde diferentes colectivos o por parte de administraciones públicas de distintos niveles, que tendrán su adecuada respuesta en su momento de acuerdo al procedimiento establecido, si es que finalmente son aportadas a este proceso de consulta pública, sí que me gustaría puntualizar claramente alguna cuestión que ya se ha puesto en la palestra. En primer lugar, decir que no es acertado ni es cierto decir que la normativa establezca únicamente la necesidad de implantar caudales ecológicos en las masas de agua que no alcanzan el buen estado. Tampoco es cierto que la Confederación Hidrográfica del Tajo esté incrementando los caudales ecológicos vigentes en determinadas masas de agua presentes en el eje del Tajo. El organismo propone, mediante este borrador, la implantación de un régimen de caudales ecológicos en estas masas de agua, de acuerdo a lo dispuesto en la Instrucción de Planificación Hidrológica, dado que no disponían del mismo. Estas masas disponían del denominado caudal mínimo legal, concepto que el Tribunal Supremo entendió como no acorde con la normativa vigente. Finalmente, indicar que es radicalmente falso que el proyecto del Plan Hidrológico establezca medidas para lograr el buen estado de las masas de agua mediante la dilución de la contaminación. Ni los planes vigentes hasta el momento, ni el borrador que presentamos, incluyen ningún tipo de medidas en ese sentido. Por último, y a no riesgo de resultar pesado, quiero insistir nuevamente en esta ocasión en relación a que el logro de los objetivos que plantea este plan hidrológico está directamente asociado a la viabilidad de este organismo de cuenca. Viabilidad que en este momento no está ni mucho menos garantizada. Los medios de los que dispone esta Confederación Hidrográfica en general no se ajustan en absoluto a las funciones que tiene encomendadas y, en particular, los medios humanos disponibles resultan paupérrimos para el desarrollo de las mismas. Sufrimos una constante y sistemática pérdida de recursos humanos hacia otras plazas ofertadas desde otras unidades de las distintas administraciones públicas, que resultan mucho más atractivas desde un punto de vista económico y mucho más gratas desde el punto de vista de las funciones a desarrollar. Por ello, quiero aprovechar esta ocasión para felicitar y agradecer nuevamente su trabajo a los trabajadores de esta casa en general y a los miembros de la Oficina de Planificación Hidrológica en particular, por el trabajo que están desarrollando en el contexto de la revisión del plan hidrológico. Más ahora si cabe, donde teniendo que desarrollar o desarrollando un trabajo de un carácter muy técnico, les toca sobrellevar determinadas críticas interesadas y de parte hacia el mismo. Dicho esto, y sin más demora, agradecerles de nuevo su asistencia y voy a dar paso a Alberto Navas, jefe de la Oficina de Planificación Hidrológica de este organismo de Cuenca, para que desarrolle su presentación. Cuando quieras, Alberto. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias, presidente. Reiterar mi agradecimiento en que estén esta tarde aquí compartiendo con nosotros una hora y media prácticamente. Voy a pasar a compartir una presentación donde resumiré
los aspectos más relevantes de la propuesta de plan hidrológico. Bueno, como comentaba antes el presidente, en la parte superior derecha ven el correo participa.plan@chtajo.es, donde pueden dirigir todas las dudas que les hayan surgido a lo largo de este mes respecto a la propuesta de plan hidrológico que se ha publicado. En primer lugar, recordar que los objetivos del plan hidrológico son fundamentalmente alcanzar el buen estado de todas las masas de agua antes del año 2027, así como la satisfacción de las demandas de agua, los usos del agua. El 22 de junio de este año se publicó en el BOE el comienzo de la consulta pública de esta propuesta de proyecto de plan por un periodo de 6 meses, desde el día siguiente a la propia publicación, desde el 23 de junio y hasta el 22 de diciembre de 2021. Los documentos que han salido a consulta pública están conformados por la memoria del plan, los 13 anejos que la desarrollan, una normativa y un estudio ambiental estratégico que es compartido con el plan de gestión del riesgo de inundación. Durante este periodo de 6 meses de consulta pública pueden presentar sus propuestas, observaciones y sugerencias al mismo correo electrónico en el que a lo largo de esta tarde pueden preguntar las dudas que hayan tenido, como digo, participa.plan@chtajo.es. Los aspectos más relevantes del plan. Bueno, destacar la población de la cuenca del Tajo, más de 8 millones de habitantes con datos del año 2019. Se trata de la cuenca de los ríos españoles, de la más grande, de la más poblada. En cuanto a la superficie, estamos hablando de más de 80.000 kilómetros cuadrados, incluyendo la parte portuguesa y las aguas costeras. Y la parte española, pues hablaríamos de unos 55.000 kilómetros cuadrados. Destaca por la población la Comunidad de Madrid, con más de 6 millones de habitantes. En segundo lugar estaría Castilla-La Mancha, con 900.000 habitantes, que es la comunidad autónoma con una mayor superficie en la cuenca, que asciende al 48%. Posteriormente Extremadura, en tercer lugar en cuanto a población y con casi un 30% de la superficie de la cuenca. Seguido de Castilla y León, con prácticamente el 1% de la población, unos 83.000 habitantes. Y bueno, también Aragón, que apenas alcanza un 1% de la cuenca, de la superficie de la cuenca y apenas 1.000 habitantes. Todo esto se traduce en 12 sistemas de abastecimiento de más de 20.000 habitantes y unos 63.000 kilómetros de cauces, de los que 8.700 conforman masas de agua. Dicho esto, en cuanto a las principales tareas realizadas en la revisión de este plan hidrológico, en primer lugar estaría una nueva delimitación y caracterización de las masas de agua. Se ha pasado de 347 masas en el plan vigente a 538 masas, plan que sale ahora a consulta y que estará vigente en el periodo 2022-2027. Se han delimitado 2 nuevas masas de agua subterránea, Algodón y Sonseca, que ven en la parte inferior izquierda de sus pantallas en azul más clarito. Y en cuanto a las masas de agua superficial, las nuevas masas atienden, por un lado, al criterio de la Comisión Europea de que teníamos masas en algunos casos excesivamente largas y, por tanto, han sido segmentadas, además de incorporarse a algunos embalses de uso de abastecimiento. Una vez que estas nuevas masas de agua han sido delimitadas, se ha revisado su caracterización, evaluando su naturaleza, si se trataba de ríos naturales o ríos muy modificados. Los ríos naturales son los que aparecerían en azul en el mapa de la parte derecha y los que están de rojo serían los ríos muy modificados. Y posteriormente se ha revisado también el ecotipo de cada una de estas masas de agua al objeto de poder luego evaluar el estado aplicando los límites adecuados asociados al ecotipo correspondiente. Posteriormente, para cada una de las masas de agua se han inventariado las presiones y se ha evaluado el riesgo de que esas masas de agua no alcancen el buen estado. De las presiones destaca el volumen de vertidos de aguas residuales depuradas, que asciende a 749 hectómetros cúbicos, una superficie de regadío que alcanza las 272.000 hectáreas, que vienen a ser lo que hay otorgado con derechos o aquellas zonas regables públicas que, aunque no tienen concesión, pues están ya consolidadas. Si bien lo habitual es que lo regado anualmente de media pues viene a ser del orden del 80% de esas cifras. Una superficie de secano de 1,5 millones de hectáreas,
una serie de alteraciones del régimen hidrológico como consecuencia de las extracciones de agua para distintos usos, extracciones que alcanzan un volumen superior a los 3.000 hectómetros cúbicos anuales, mediante cerca de 40.000 puntos de extracción, de los que destacan más de 1.000 presas y azudes. Todo ello implica que el 80% de las masas estén evaluadas en riesgo. En la revisión del plan hidrológico hemos actualizado la evaluación del riesgo que se llevó a cabo en los documentos iniciales y hemos caracterizado el riesgo, lo hemos clasificado en distintos tipos, porque, bueno, al fin y al cabo, decir simplemente que el 80% de las masas de agua tenían riesgo, pues no daba demasiada información, de tal manera que se ha evaluado que el 15% estaría en un riesgo muy alto, el 6% en riesgo alto, el 22% en un riesgo medio, y las restantes, más de la mitad, pues o no tienen riesgo o el riesgo no sería significativo. Además de evaluar el riesgo, se ha evaluado el estado de las masas de agua. El 62% de las masas estarían en buen estado. Como ven, el buen estado se distribuye fundamentalmente en las cabeceras de los cauces, mientras que los cursos medios y bajos, pues en su gran mayoría no alcanzan el buen estado. Se ha comparado, asimismo, allí donde ha sido posible, como consecuencia de lo que planteaba antes, de que se han incrementado el número de masas, no ha sido siempre posible comparar con las masas vigentes en este ciclo, ¿no? Allí donde ha sido posible se ha comparado, además no se ha comparado con el estado publicado en el plan vigente, sino que se ha reevaluado el estado de esas masas para que fueran resultados comparables. De tal manera que lo que se obtiene es que el 83% de las masas no han cambiado su estado del ciclo anterior a este y el 11% habrían empeorado y un 6% habría mejorado. En cuanto a las masas de agua subterránea, todas estarían en buen estado cuantitativo, si bien 7 de ellas presentan riesgo por este motivo, y 2 de ellas, la Alcarria y Ocaña, presentarían un estado químico malo como consecuencia de la contaminación por nitratos. Además, se ha procedido a actualizar el registro de zonas protegidas, zonas que alcanzan el 90%, ocupan el 90%, alrededor del 90% de la superficie de la demarcación del Tajo. En primer lugar, por superficie, destacarían las zonas sensibles, concretamente las cuencas vertientes o zonas de captación a zonas sensibles, esos embalses que, bien destinados a abastecimiento o por estar en un estado eutrófico, precisan que los vertidos que se realizan en su cuenca vertiente tengan un tratamiento más riguroso. Pues bien, esas cuencas vertientes a esos embalses, que son zonas sensibles, alcanzan más de la mitad de la superficie de la cuenca, 35.000 kilómetros cuadrados. Los espacios de la Red Natura 2000 que tienen que ver con el agua, que tienen hábitat o especies vinculadas con el agua, pues tienen una superficie de prácticamente 33.000 kilómetros cuadrados. Las zonas de abastecimiento, zonas protegidas de abastecimiento, alcanzarían 18.000 kilómetros cuadrados y en este plan se ha procedido a una profunda revisión, incorporando más de 1.700 nuevas zonas. Se ha actualizado también las zonas vulnerables a la contaminación por nitratos, que alcanzan una superficie de 14.000 kilómetros cuadrados. Y en cuanto a las reservas hidrológicas, se pasa de las 31 reservas naturales fluviales existentes, se incrementan con 2 propuestas de reservas naturales subterráneas, 3 reservas naturales lacustres y 10 nuevas reservas naturales fluviales, cuyas cuencas vertientes alcanzarían los 4.000 kilómetros cuadrados. Me gustaría destacar, en relación a estos espacios de la Red Natura 2000, que las tareas realizadas van más allá de la mera delimitación e identificación de estos espacios. Para cada uno de ellos se han identificado los hábitats y especies relacionadas con el agua en cada uno de ellos. Se ha determinado cuál era el estado de conservación de esos hábitats y especies presentes en cada uno de los espacios y se ha analizado qué relación había con las distintas masas de agua, tanto superficial como subterránea. Todo ello con el objeto de poder determinar requisitos adicionales en las masas de agua para conseguir el buen estado de conservación de los hábitats y especies relacionados. En el caso de las masas de agua superficiales, por ejemplo, pues se han identificado 10 tipos de hábitats ligados al agua que presentan un estado de conservación reducido y que estarían presentes en 12 zonas de especial de conservación. Y a su vez, estos 10 hábitats pues estarían presentes en 32 masas de agua superficial.
De esas masas de agua superficial, algunas estarían en buen estado y otras no alcanzarían el buen estado. En primer lugar, el objetivo sería que las que no están en buen estado alcancen el buen estado. Y aquellas que ya están en buen estado y tienen asociados hábitats que no están en buen estado de conservación, habría que analizar si el motivo de que esos hábitats no estén en buen estado de conservación es consecuencia de otras presiones o bien puede estar asociado a la propia masa de agua, en cuyo caso es cuando habría que determinar algún requisito adicional en algún elemento de calidad de esa masa de agua con el objeto de que esos hábitats puedan alcanzar el buen estado. Lo mismo sucedería con las masas de agua subterránea, donde se han identificado 6 tipos de hábitats ligados al agua que presentan un estado de conservación reducido, que están presentes en 6 zonas de especial de conservación y que estarían asociados con 6 masas de agua subterránea. Y algo similar ocurriría con las especies. Hay 49 especies, 49 taxones entre plantas, peces, anfibios, etcétera, que presentan un estado de conservación reducido y que, cuya área de distribución se extiende por 213 masas de agua. Aquí la complejidad pues, es mayor, lógicamente, por el número de masas y de especies afectadas que habría que analizar para ver si realmente es preciso incorporar algún requisito adicional a esas masas de agua que, estando en buen estado, están asociadas con esos taxones que no están en buen estado de conservación. Por otro lado, se ha actualizado el programa de medidas, se han quitado muchas medidas que se ha visto que no evolucionaban y que probablemente nunca fueran a llevarse a cabo. Después de todo ese cribado y actualización de nuevas medidas, al final el programa de medidas tiene más de 500 medidas con una inversión de más de 3.000 millones de euros en el periodo 2022-2027. Esa inversión es algo superior en el caso de las comunidades autónomas, a las que se asigna el 51% de la inversión y un 48% correspondería a la Administración General del Estado. Dentro de la inversión de la Administración General del Estado habría que destacar, por un lado, las infraestructuras de saneamiento y depuración, con 1.000 millones de euros, y prácticamente 200 millones de euros que irían destinados a infraestructuras de regadío, tanto nuevas infraestructuras como conservación de las existentes. Una vez que tenemos identificadas las nuevas masas de agua, sabemos en qué estado están, los riesgos que presentan y qué medidas vamos a llevar a cabo, podemos determinar cuáles son los objetivos a alcanzar en las masas de agua. El cumplimiento de los objetivos ambientales debería estar establecido, debería ser cumplido en el año 2015 según la Directiva Marco del Agua, si bien se establecía la posibilidad de establecer 2 prórrogas adicionales. Por lo tanto, en el año 2027 ya no hay capacidad de poder de que haya más prórrogas para alcanzar el buen estado de las masas de agua con posterioridad a 2027, salvo que sea por condiciones naturales. Por ello, y viendo las medidas que estaban previstas, pensamos que para el año 2027 se podría alcanzar el buen estado de todas las masas de agua, salvo en el caso de las masas de agua subterránea, donde el caso de la masa de Ocaña, por condiciones naturales y tras una modelización con el modelo Patrical, que pensamos que hasta el año 2033 no se podría alcanzar el buen estado. Todo lo anterior queda recogido en distintos anejos y también se ha añadido en distintas fichas para cada una de las masas de agua superficial. Fichas que, por tanto, recogerían un mapa con las presiones, similar al que ven en sus pantallas, tablas con esas presiones, caracterizándolas, tanto las puntuales como las difusas, la carga acumulada de BO5, los niveles de nitrógeno, las extracciones, etcétera. Posteriormente, la ficha incorpora también aquellas presiones que son significativas, que pueden condicionar el estado de la masa de agua y el riesgo que se ha estimado para cada una de las masas de agua y atendiendo a qué presiones son significativas. Se desglosa también cuál es el estado de cada una de las masas de agua con cada uno de los elementos de calidad que motivan que el estado no sea bueno, en su caso, por ejemplo, la que ven en sus pantallas, pues trataría de un estado ecológico deficiente como consecuencia del mal estado del índice IBM-WP o el estado de las diatomeas del IPS o una calidad físico-química moderada como consecuencia del incumplimiento de sustancias preferentes,
fin, al final, pues en esta masa tendríamos un estado final peor que bueno. También en cada masa de agua se hace un resumen de las zonas protegidas asociadas, con independencia de que luego también en el enarejo correspondiente a zonas protegidas hay una ficha detallada de cada una de las zonas protegidas. Bien, en cada masa de agua se dice cuáles son de las zonas protegidas asociadas, cuáles son los requisitos adicionales que tienen establecidos y si se cumplen o no se cumplen esos objetivos adicionales. Se incorpora finalmente cuál sería el objetivo de alcanzar en esa masa de agua, que como decía anteriormente sería alcanzar el buen estado en el año 2027 o no deteriorarse en aquellas masas de agua que ya alcanzan el buen estado, y se reproduce cuáles serían los valores de los elementos de calidad asociados a alcanzar o mantener ese buen estado. La causa de reproducir todos estos indicadores en este apartado de objetivos ambientales, que al fin y al cabo están recogidos en la normativa, es para facilitar precisamente lo que comentábamos antes en cuanto a la posibilidad de tener que establecer requisitos adicionales en aquellas masas de agua vinculadas con alguna zona protegida por protección de hábitat o especies, zonas de la Red Natura 2000, de tal manera que identificando cuáles son estos indicadores, estos elementos de calidad, se pueda evaluar si realmente alguno de ellos es relevante a la hora de establecer requisitos adicionales en alguno de ellos para garantizar que ese hábitat o que esa especie que no está en buen estado de conservación pueda alcanzar. Finalmente, en cada una de estas fichas se incorporan también las medidas previstas en el programa de medidas y, bueno, previamente se detalle cuáles son los indicadores que han fallado, que provocan el mal estado de esa masa de agua y se cuantifica el valor por el que fallan. Bien, el grado de reducción de la concentración de un contaminante o bien la necesidad de mejora de un indicador de otro tipo. Y después, como digo, pues ya se detallan cada una de las medidas previstas, contempladas en el programa. Bien, todo lo anterior hacía referencia sobre todo a aspectos de la calidad y ahora vamos a hablar un poco de aspectos más relacionados con temas cuantitativos. Otra de las tareas que se ha realizado y que ha sido bastante importante ha sido la actualización y ajuste de la serie de aportaciones en régimen natural. Como saben, para muchas tareas de la planificación hidrológica se parte de aportaciones en régimen natural, o sea, del caudal que discurriría en los ríos si no hubiera extracciones de agua o si no hubiera vertidos. Para ello, en los últimos años se viene utilizando el modelo SIMPA, desarrollado por el CEDES, el Centro de Estudios Hidrográficos, modelo que obtiene, mediante unos algoritmos, partiendo de datos de precipitación, las aportaciones en toda España. Pues bien, si comparamos los resultados que arroja el modelo frente a las estimaciones en algunas estaciones de aforo, donde se tienen restituido a régimen natural los caudales que discurrirían por allí, pues lo que se observa es el índice que ven en sus pantallas, PVIAS, que no es más que la diferencia expresada en porcentaje entre esos caudales estimados en régimen natural y lo que obtiene el modelo. Como ven, este indicador de PVIAS lo que contempla es que valores superiores al 25% en valor absoluto pues no serían satisfactorios y serían satisfactorios los valores que estén por debajo de este 25%. Considerando que, como ven en sus pantallas, hay distintos puntos de la cuenca, distintas estaciones de aforos con restitución al régimen natural, donde el resultado no sería satisfactorio, o sea, diferencias de más del 25% con las restituciones, considerando además también que valores que no lleguen al 25%, pues hombre, no dejan de ser relevantes, ha sido el motivo para realizar este ajuste del modelo SIMPA. Ha sido una tarea bastante laboriosa. Lo que hemos hecho no ha sido reproducir el SIMPA, rehacerlo, sino simplemente ajustar para que los resultados se ajusten a los resultados, para que se ajusten lo máximo posible a esas restituciones al régimen natural.
Eso implica pues, que en unas zonas los caudales que nos salen son más altos que los que le sale al SINPA y en otras zonas pues, son más bajos. Al final, a nivel de cuenca, y como ven en la parte inferior de la pantalla, si nos ceñimos a la serie corta, la serie que va del año 1980 al año 2017-2018, que ha sido la serie utilizada a la hora de realizar las asignaciones en el plan hidrológico, pues lo que observamos es que en el SINPA le salían 9.000 hectómetros cúbicos al año de media y con este ajuste se reduce a 8.500 hectómetros cúbicos al año. Todo el detalle de cómo se ha realizado este ajuste aparece en el anejo 2 del plan hidrológico, en el apéndice 2, creo. Otra de las tareas realizadas ha sido la propuesta de régimen de caudales ecológicos en todas las masas de agua superficial, en todos los ríos, en todos los embalses. Se ha propuesto un régimen trimestral. De alguna manera, en el plan vigente ya se establecieron un régimen trimestral en algunas masas de agua y se ha mantenido ese carácter trimestral. La instrucción de planificación hidrológica preveía que se tenía que distinguir entre aguas altas y aguas bajas y, bueno, en general en distintas confederaciones han adoptado distintos criterios. En unas han adoptado un régimen mensual, en otras trimestral, e incluso en una pues simplemente dos periodos distintos de aguas altas y aguas bajas. Nosotros hemos optado por un régimen trimestral, como digo, que es un poco continuista con el que ya se había establecido en el plan vigente. Se han establecido también un régimen de sequía prolongada en el 30% de las masas de agua, puesto que para poder establecer este régimen menos exigente, las masas de agua no tenían que estar vinculadas con espacios de la Red Natura 2000. Se ha establecido también un caudal, o se ha propuesto, o se propone un caudal generador en embalses que alteren el régimen de crecidas, 15 embalses. También se establecen caudales máximos y tasas de cambio en 18 grandes embalses. En cuanto a los criterios a la hora de determinar ese régimen de caudales ecológicos mínimos, se resume en el plan, en el mapa que ven en la parte superior izquierda. Básicamente, en el grueso de la cuenca se han adoptado un criterio hidrológico basado en determinar el caudal ecológico en el rango que va entre el percentil 5 y 15. En las zonas que ven en amarillo, el criterio ha sido mantener o variar muy levemente los caudales ecológicos estratégicos que se establecieron en el plan vigente, mientras que en el eje del río Tajo, aguas abajo de Valdecañas, al ser una cadena de embalses, lo que se ha establecido son unos caudales que van vinculados a los caudales trimestrales del convenio de Albufeira, mientras que aguas arriba se ha contrastado los valores hidrológicos del rango de los percentiles 5 y 15, se han comparado con los resultados de los modelos hidrobiológicos, tal como establece la IPH, y se ha seleccionado el hábitat potencial útil, o sea, el caudal asociado a un 50% del hábitat potencial útil, que quedaba en un rango intermedio de esos valores entre el percentil 5 y 15. Básicamente, lo único que se ha hecho, se ha mantenido el criterio que se proponía en el esquema de temas importantes y los valores han variado levemente como consecuencia del ajuste en el SINPA que antes les comentaba. En la parte inferior derecha de sus pantallas lo que ven es un mapa del indicador de presión WEI obtenido a partir de la simulación con el modelo Aquatool para el escenario de asignación el año 2027. El indicador WEI se obtiene como el cociente entre las extracciones dividido entre el caudal que discurriría por el río en régimen natural. De tal manera que si al 100% le restamos el WEI, lo que obtendríamos sería el caudal que de media discurriría por el río. Y eso es más o menos lo que se representa en cada uno de los cuadraditos en algunos puntos del mapa. Por ejemplo, en el río Tajo en Aranjuez, si dividimos el caudal simulado entre el caudal en régimen natural, pues lo que se obtiene es un 38%. O sea, de media, en el escenario, o sea, en el escenario 2027, que consiste
en reproducir la serie 1980, 2017-18, de media en esa serie de 38 años, pues el agua que discurriría por el río sería aproximadamente en un año medio del 38%. En el caso del Jarama en la confluencia con el Tajo, pues estaríamos hablando de un 75%, en el caso de Toledo de un 60%, en el caso de Azután un 56%, y en el caso de Cedillo, pues prácticamente, digamos, 2/3 del agua que debería discurrir por el río Tajo, pues le llega de media a Portugal. Bueno, les comento esto porque si bien como les decía, como ven en sus pantallas, en la mayoría de las masas de agua el criterio utilizado para determinar el régimen de caudales mínimos es el de percentiles, si traducimos los percentiles a porcentajes, hay veces que realmente los resultados parecen muy bajos. Estamos hablando de resultados en ocasiones del 5% del régimen natural o inferior. Con frecuencia la gente se alarma pensando que, bueno, que eso va a ser lo que vaya a discurrir por el río. Por eso es el hecho de explicarles que no es exactamente así, ¿vale? Podría ser así, o sea, que se ajustase lo que discurre por el río al caudal ecológico si va asociado ese caudal ecológico al caudal que desagua alguna presa de regulación. Pero en aquellos puntos donde no haya regulación mediante embalses o incluso en otros sitios, como ven en sus pantallas, todo lo que está de blanco, si el WEI es inferior al 20%, implica que de media estaríamos hablando que lo que discurre por el río sería el 80% del régimen natural. Otra de las tareas realizadas ha sido la actualización de las demandas de agua. En el caso de la demanda urbana, se ha partido de la prognosis del INE y, por tanto, la previsión es que vaya creciendo algo a lo largo del tiempo, con toda la incertidumbre que tienen estos pronósticos. En el caso de la demanda agraria, es posible que se reduzca un poco y, en consecuencia, pues prácticamente la demanda total estamos en unos 3.500 hectómetros cúbicos al año, prácticamente sin cambios. Otra de las tareas realizadas ha sido estimar los efectos del cambio climático. Para ello se ha partido de distintos estudios del CEDEX. El año pasado el CEDEX lo que propuso es una serie de descensos en la aportación que habría que aplicar a la serie 1980, 2005, 2006. Y esa serie sería la que habría que aplicar en el escenario de simulación del año 2039, donde se integran los resultados del cambio climático. De tal manera que lo que ven en sus pantallas serían porcentajes de reducción en las aportaciones para cada uno de esos trimestres en cada uno de esos sistemas de explotación. Si comparamos esos porcentajes de reducción medios en cada uno de los meses en esta serie 1980, 2005, 2006, que como decía será la que se aplique para estimar los efectos del cambio climático, con la serie utilizada en la asignación de recursos, que como decía es la que va de 1980 a 2017 y 18, lo que se observa es en una reducción media del 16%. ¿Vale? Todos los meses, en principio, parece que se reduce, salvo en el mes de enero. Pero bueno, hay que tener en cuenta la alta incertidumbre de este tipo de estimaciones. El CEDEX ha realizado también un análisis similar en donde lo que ha estimado cuáles serían el descenso en la recarga por la infiltración de lluvia en los acuíferos, en las masas de agua subterránea, teniendo unos resultados que van entre un 10 y un 20% de descenso en la recarga en las precipitaciones, dependiendo de la masa de agua. Una vez que ya tenemos las aportaciones en régimen natural con este ajuste del SIMPA que les comentaba, tenemos estimadas las demandas, conocemos o podemos estimar los efectos del cambio climático, pues se introduce todo en el modelo Aquatool y se pueden obtener cuáles serían los fallos en las demandas. Lo que ven en sus pantallas sería una comparación de los fallos previstos en el escenario de asignación el año 2027 con el escenario de cambio climático del año 2039, con esa reducción en las aportaciones que les comentaba en la diapositiva anterior.
asociado a las unidades de demanda agraria, a los regadíos. Como ven, en el escenario de asignaciones, los fallos en las demandas que cuentan con un embalse de regulación aguas arriba, que se benefician de algún embalse, pues no llegan al 3% y prácticamente se duplican en el escenario de cambio climático. Mientras que en el caso de las demandas no reguladas, que no tienen embalses de regulación, el porcentaje de los fallos ascendería a un 38%. Porcentaje que se incrementaría hasta más de un 50% en el escenario de cambio climático. Además de estas tareas realizadas, se ha hecho también, se refleja en el plan los resultados de un estudio de la Universidad Politécnica de Valencia, donde se valoran donde lo que se valoran es el incremento de las temperaturas por el cambio climático, el efecto que tendría en el oxígeno disuelto en el agua y, en consecuencia, la pérdida de hábitat en algunas especies acuáticas. Y, por último, comentar que respecto al cambio climático, como consecuencia de la nueva ley de cambio climático y transición energética, durante el próximo ciclo de replanificación se llevarán a cabo una serie de planes de adaptación al cambio climático para cada una de las demarcaciones hidrográficas. También se ha actualizado la normativa que va asociada al plan hidrológico. Como les decía, el plan hidrológico está conformado por la memoria, unos anejos y una normativa. Se ha cambiado bastante la normativa respecto a la vigente. Por destacar algunos artículos, en el 20.2 se establecen unas restricciones temporales de extracción como consecuencia de esos fallos que les comentaba antes en la satisfacción de las demandas de agua. Para evitar que sigan produciéndose, lo que se propone es que no puedan producirse nuevas concesiones de agua durante los periodos de verano, que es cuando se concentran precisamente esos fallos. De tal manera que en las zonas que ven en naranja en el mapa de sus pantallas, las nuevas concesiones de agua solo podrían otorgarse en aquellos meses donde no se produzcan los fallos, y para regar, pues el peticionario tendría que contar con algún depósito o con alguna balsa para almacenar esos caudales que se extraen en primavera o en invierno y poder utilizarlos durante la temporada de riego. Las zonas que están en verde no tendrían este tipo de restricciones, básicamente el propio río Tajo, mientras que las zonas que están en rojo no tendrían la posibilidad de nuevas concesiones de agua salvo para abastecimiento. Bien porque los fallos se producen en prácticamente la totalidad de los meses del año, bien porque se afectaría a alguna zona protegida por abastecimiento, o bien por estar en la cuenca vertiente a alguna reserva natural fluvial. Algunos otros artículos a destacar pues serían el artículo 22, donde se aumentan las distancias que por defecto se establecen en el Reglamento del Dominio Público Hidráulico para las captaciones de agua subterránea, los pozos o los sondeos. A su vez, se propone una limitación a los plazos de las concesiones, de las nuevas concesiones, no de las vigentes. Se dedica un artículo a los vertidos de aguas residuales, donde destaca el porcentaje que se aplicaría a aquellos vertidos que se produzcan en masas de agua que estén en mal estado o en riesgo, un porcentaje de reducción de la concentración de distintos contaminantes. Y en el artículo 35 lo que se propone es una zonificación de las masas de agua subterránea en riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo. Como les decía algo antes, 7 masas de agua subterránea estarían en riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo. Y lo que se propone es lo que ven en el mapa derecho de sus pantallas, una zonificación donde en las zonas rojo no se podrían autorizar nuevas concesiones de agua subterránea, salvo que sean para uso de abastecimiento, y en las zonas en verde se podrían autorizar concesiones para otro tipo de usos. Bueno, hay bastantes más artículos que son nuevos, pero bueno, tampoco... Bien, ya estamos acabando.
En cuanto a la consulta pública, como les he comentado al principio, son 6 meses. Durante estos 6 meses se desarrollarán 5 jornadas de participación, quitando la de ahora, esta tarde, y 2 serán específicas sobre la concertación de caudales ecológicos. Las propuestas y subvenciones y sugerencias se pueden presentar mediante correo electrónico al mismo correo que ven en sus pantallas a lo largo de toda la tarde, participa.plan@chtajo.es. En cuanto a la modalidad de las jornadas de participación, si bien inicialmente habíamos pensado en simultanear que fueran online y presenciales, tras consultar experiencias en este sentido en otras confederaciones, se ha decidido que sean solamente online. Los resultados de simultanearlo reducían el dinamismo de las jornadas, las alargaban excesivamente y no se obtuvo un mejor resultado de satisfacción de los asistentes como consecuencia de poder asistir de las dos maneras. Más bien al contrario, por lo que decía, porque se alargaban demasiado para poder permitir que tanto el público que estaba en sus casas como el que acudía presencialmente tuvieran el mismo nivel de participación. Viendo que además cuando se daba la opción de asistir presencialmente o hacerlo online, abrumadoramente ganaban las jornadas online, pues finalmente serán todas las jornadas de participación online. Las fechas no están todavía cerradas, serán en octubre y primeros de noviembre y ya las iremos publicando en nuestra web. A modo de conclusión, recordar que el objetivo fundamental del plan hidrológico es alcanzar el buen estado de las masas de agua en el año 2027, que para ello se prevén más de 500 medidas que suponen más de 3.000 millones de euros de inversión en este periodo de 6 años. Destacar los más de los 2.000 millones en obras de depuración, más de 200 millones en conservación y modernización de regadíos, la importancia que supone en este nuevo ciclo de planificación la implantación de los caudales ecológicos, el refuerzo que supondrá en todo esto la nueva normativa y también no olvidar los planes de adaptación al cambio climático que se desarrollarán en el próximo ciclo de planificación. Y muchas gracias por su atención. Les paso ahora con Mercedes Echegaray, que estará recopilando las preguntas que han enviado por correo electrónico para hasta las 7:30 aproximadamente pasar a responder todas las dudas que les hayan ido surgiendo. Muchas gracias. Sí, buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero informarles del número de inscritos que hemos tenido. Han sido 93 inscritos, procedentes de sectores tan diversos como regantes, profesores de universidad, compañeros del Ministerio y de otras administraciones, de otras confederaciones, de la Administración Autonómica del Agua, algún compañero ya jubilado de la Administración Estatal del Agua, estudiantes, por supuesto el sector energético, alcaldes, piragüistas, grupos ecologistas y empresas de abastecimiento. Es decir, que hay un amplio espectro de asistentes y parece que están representados los distintos intereses de la cuenca. De los 93 inscritos hemos gozado en el momento máximo de 54 asistentes y las preguntas que se han recibido, no tengo el número exacto, pero son siete grandes temas. Objetivos ambientales y límites más estrictos, navegación y limpieza de cauces, cuestiones relacionadas con el cambio climático y la revisión de concesiones, mejora de la gobernanza, extracciones de aguas subterráneas, nitratos y aguas subterráneas, caudales ecológicos se lleva la palma, como no podía ser de otra manera, y el programa de medidas. Empiezo por el principio y en esta pregunta no diré los nombres de los que formulan las preguntas, primero por mantener el anonimato y por
en aplicación de la Ley de Protección de Datos, porque no hemos caído en pedir autorización a los formulantes que se pueda divulgar su nombre. Entonces, ellos saben perfectamente quiénes son y al leerlas a todo el mundo, pues ya lo hacemos público. Buenas tardes, enhorabuena por los objetivos ambientales fijados para el nuevo ciclo de planificación. Suponen un cambio significativo respecto al plan vigente. Entiendo que las autorizaciones de vertido actuales de las grandes depuradoras de Madrid, Rejas, Valdebebas para el Jarama, China, Butarque, etcétera, no son compatibles con dichos objetivos medioambientales para masas de agua como Manzanares a su paso por Madrid o el curso bajo del Jarama. Por ejemplo, el objetivo de 0,6 miligramos litro de amonio en las aguas receptoras no es alcanzable con un límite genérico de 10 miligramos litro de nitrógeno total en vertidos. La pregunta es, ¿se van a aplicar límites más estrictos a contaminantes como amonio o fosfato en las autorizaciones de vertido en las grandes depuradoras citadas? Gracias. Empiezo yo, Alberto, si quieres. Sí. Algo. Bueno, yo creo que lo ha explicado muy bien en la persona que ha anunciado la pregunta. Nosotros, históricamente en España ha habido un problema con el tema de la depuración de las aguas residuales urbanas, que es que hemos tenido, por un lado, lo establecido por el texto refundido de la Ley de Aguas y el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, y por otro lado teníamos la transposición de la Directiva de Aguas Residuales Urbanas. La conclusión de todos estos años es que aplicando la Directiva de Aguas Residuales Urbanas y los límites genéricos que, como ha comentado el enunciante, estaban establecidos, que se ha hecho un esfuerzo muy grande para implantarlos, pues no es suficiente para cumplir los objetivos medioambientales que tienen establecidos las masas de agua. Tampoco ha ayudado las declaraciones de zonas sensibles que se han ido haciendo a lo largo de estos años, porque, por ejemplo, establecían, que era una de las opciones que establecía la Directiva de Aguas Residuales Urbanas en su enunciado, pues esas declaraciones de zonas sensibles establecían que el factor limitante de la eutrofización era el fósforo sin hacer mención al nitrógeno, con lo cual se imponía la obligación de la reducción del fósforo, pero no del nitrógeno. En conclusión, y cuando no se veía que no se podía llegar a esos límites, a cumplir, no a los límites, cuando no se podía cumplir los objetivos medioambientales, se ha recurrido a la figura de los objetivos menos rigurosos. Esto ha derivado en que tenemos una situación compleja, no por falta de depuración, es decir, cuando la gente dice Madrid no depura adecuadamente, bueno, en términos generales, las grandes depuradoras de Madrid y su área metropolitana han depurado de acuerdo a lo que les exigía la directiva y la transposición que había sobre esa directiva en cuanto a las aguas residuales urbanas. Pero, como digo, esos límites genéricos no son suficientes para lograr los objetivos que establece ahora mismo el plan o que va a establecer el plan hidrológico de Cuenca. Conclusión, sí, efectivamente, a partir del 1 de enero o a partir del momento que entre el plan en vigor, pues habrá que empezar a revisar esas autorizaciones de vertido para hacerlas coherentes con los objetivos medioambientales y lograr los objetivos medioambientales en las masas de aguas residuales. Formulo otra pregunta relacionada con cuestiones de navegación y la mal llamada limpieza de cauces. Es un presidente de un club de piragüismo en el Tajo y formula, como cualquier otro ciudadano, los piragüistas estamos muy interesados en la calidad del agua de los ríos y su caudal, pero de nada nos sirve esto si no tenemos zonas navegables. En el plan se hace referencia a las zonas de uso recreativo, que no deportivo, pero para nada se citan los tramos navegables, por lo que entendemos que todo sigue igual. Me gustaría saber si hay intención de ampliar estos tramos, porque hay casos que en una localidad hay un club de piragüismo, Fuentidueña de Tajo. Esto es lo que he encontrado. Y el plan, hay un club desde hace 37 años y no tienen ni un solo tramo navegable. Por lo tanto, no entienden dónde radica tanto el problema para hacer los tramos navegables, porque no se pueden dedicar todos al fútbol. Si queréis, contestáis a esta y luego formulo la de limpieza de cauces. Como me digáis. Vale, bueno. El tema de la navegabilidad no está recogido, como plantea esta persona, dentro de las zonas protegidas, de las zonas recreativas, donde lo que están contemplados son las zonas de baño, pero sí que es cierto que en el programa de medidas
hay una medida que va en la línea de la revisión de las actuales, de analizar la navegabilidad de cada uno de los tramos de río o de los embalses de la cuenca para determinar un poco para reevaluarlo y ver realmente qué tramos es adecuado que sean navegables en función de sus distintas características, zonas protegidas o lo que sea, y qué zonas pues realmente no tiene sentido que sean navegables. O sea, digamos que se va a revisar todo, es una medida que está puesta en el programa de medidas y de ahí pues puede ser que surjan nuevas zonas navegables o que se quite una zona navegable existente. O sea, es una medida que está contemplada y se revisarán. Yo creo que tiene bastante razón la persona que hace la pregunta. Tenemos un debe en el tema de la navegabilidad o la definición de las zonas navegables. Se ha mejorado mucho, hemos ampliado y se ha mejorado mucho la cartografía de cara al usuario de las zonas navegables y de las condiciones en las que se puede navegar, pero tenemos que avanzar en este sentido y, como comenta el jefe de la oficina, tenemos previsto realizar un importante estudio de ver dónde podemos y en qué condiciones se puede navegar y qué tipo de navegación se puede desarrollar, asociándolo a la unidad de gestión que ahora mismo es la masa de agua, no asociándolo a los embalses, sino asociándolo a lo que denominamos masa de agua. Y bueno, lo que esperamos es que en estos 6 años mejorar mucho en ese sentido. Muchas gracias. Paso a la segunda parte de la consulta. Habla sobre los presupuestos para limpieza de cauces y márgenes de los ríos y quería saber el formulante si la limpieza de los márgenes es iniciativa propia de la Confederación o a petición de los ayuntamientos afectados. Bueno, vamos a ver, si quieres comento yo algo, Alberto, o si quieres lo vamos a ampliar. Lo primero que le diría a este ciudadano es que las confederaciones o los organismos de cuenca no limpiamos cauces. Los organismos de cuenca conservamos y mantenemos los cauces, pero no los limpiamos. El concepto de limpieza nosotros lo asociamos a otra cuestión. Principalmente lo digo porque, bueno, pues como todo el mundo sabe, la limpieza de residuos o la retirada de residuos sólidos urbanos es una competencia que no tiene este organismo y no tienen los organismos de cuenca. Segundo, la conservación o las actuaciones, perdón, el desarrollo de actuaciones en tramos urbanos, en tramos de cauce urbanos, corresponde a las autoridades locales. Y si quieren hacer alguna actuación, tienen que pedir la correspondiente autorización a este organismo. Si esas actuaciones de conservación y mantenimiento son fuera de tramos urbanos, se pueden solicitar al organismo de cuenca. Y tanto para un caso como otro, ahí están los correspondientes formularios en la página web del organismo. Mercedes, se te entrecorta la voz. Muchas gracias, presidente. Sí, creo que ya se me oye, ¿no? Sí. Muchas gracias por la respuesta. Ahora voy a formular una pregunta que ha llegado recientemente sobre las zonas en riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo, y pregunta al formulante qué ocurrirá con aquellas concesiones solicitadas antes de la entrada en vigor del nuevo plan y que se resolverán estando vigente el nuevo plan. También dice que se refieren también a inscripciones de agua por disposición legal. Bueno, en el plan vigente lo que se establecía en el prólogo, digamos, era que aquellas solicitudes de concesión que no se hubieran resuelto, habría que pedir informe de compatibilidad a la oficina de planificación para valorar si, aunque ya se hubiera informado previamente con el plan vigente en otro momento, seguían siendo compatibles con el plan vigente en ese momento. Entiendo que en este plan sucederá algo por el estilo y, con independencia de cuándo se haya solicitado esa instancia de solicitud de concesión o esa autorización de inscripción y la sección B, pues habría que valorar si es compatible con el plan vigente en el momento de otorgarse la concesión. Ya digo, al menos eso es como se actuó en el plan actual. Otra pregunta que nos formulan es ¿qué medidas se tomarían en las captaciones de una masa de agua cuando el caudal sea inferior al ecológico fijado?
en concreto el artículo 11.2 de la parte normativa. Creo que no es necesario que lea, o si lo necesitáis, leo el artículo que lo cita aquí en la propia pregunta. Lo que dice es que no se puede, ¿no? Yo creo. Cuando el caudal circulante sea inferior al caudal mínimo, de acuerdo con el apéndice 4.1, no será posible realizar captaciones en los cauces afectados, con excepción de aquellos aprovechamientos para abastecimiento de poblaciones que no puedan ser atendidos por otros recursos. Yo creo que está bastante claro. Otro tema es que, bueno, estamos en el periodo de consulta pública y sí que me gustaría comentar que en otros, en el plan vigente o en el anterior, realmente propuestas, observaciones y sugerencias a lo que es la normativa llevaron muy pocas. Bueno, sí, me parece que eso es un documento más del plan, además es bastante fácil de leer, son apenas 10-12 hojas si descontamos las tablas y anejos que se acompañan. Es un documento más al que se pueden plantear propuestas y observaciones. Tengo otra pregunta en relación con el cambio climático. Felicitan por el trabajo realizado, lo cual agradecemos mucho. Las felicitaciones siempre son bienvenidas. Y quieren hacer un par de preguntas sobre la consecuencia del cambio climático. ¿Se plantea algún procedimiento de revisión de concesiones para adaptar los usos a las menores aportaciones? Y leo la segunda porque están más o menos ligadas. ¿Se plantea algún trasvase interno para aprovechar los excedentes que se llevan al Segura en los sitios donde falta agua en el Tajo? Bueno, a lo segundo no. En principio no hay ningún trasvase, vamos, no. Y lo primero, perdona, ¿puedes repetir lo primero? Si se refería al procedimiento, si se planteaba algún procedimiento de revisión de concesiones para adaptar los usos a las menores aportaciones. Bueno, realmente desde Comisaría de Aguas las concesiones se van revisando de manera periódica. O sea, no. Entonces, pues dentro de esa dinámica de comisaría van revisando las concesiones, van viendo si realmente la superficie que se riega últimamente se adapta a lo que aparece en el título concesional, si se han cambiado los usos, si no se han cambiado los usos, y en base a eso pues se irán adaptando a la realidad de cada momento o a las mejores técnicas disponibles. Dentro de eso también recordar lo que comentaba de que está previsto realizar en el próximo ciclo de planificación unos planes de adaptación al cambio climático, y entiendo que dentro de esos planes, pues una de las cosas que habrá que valorar será un poco, pues en el caso del regadío, que es el mayor consumidor de agua, habrá que valorar un poco el que los cultivos o las variedades se adapten un poco a esta previsión que hay de reducción de las aportaciones o a incremento de las temperaturas, y a lo mejor pues hay que adelantar la temporada de riegos, las siembras, en fin, utilizar otras variedades, no lo sé, es algo que habrá que ir viendo, pero indudablemente habrá que adoptar medidas de adaptación. También tenemos un par de preguntas sobre aguas subterráneas. La primera de ellas es qué medidas efectivas se plantean para el control de las extracciones de aguas subterráneas, y la segunda, ¿se espera revertir la tendencia preocupante en alguna masa de agua, revertir la presencia de nitratos, perdón? Bueno, del control de extracciones yo creo que también el programa de medidas contempla medidas sobre el control de extracciones, instalación de contadores, y vamos, que es un trabajo que en comisaría se viene haciendo desde hace tiempo y que desde luego todavía hay margen para mejorar, evidentemente. Y en cuanto al tema de los nitratos, hay un artículo específico en la normativa, bueno, o más de uno, no estoy seguro ahora mismo, pero o sea, se trata en distintos aspectos. Por un lado, se establecen una serie de limitaciones en algunas zonas, donde se establece la obligatoriedad de realizar un estudio agronómico y en función de eso se puede autorizar o no esa actividad. Y luego, por otro lado, se hace referencia a un Real Decreto que ahora mismo está en consulta pública sobre el tema de los nitratos, el Real Decreto del Ministerio de Agricultura. Y lo que se plantea dentro de la normativa es los excedentes máximos
en cada una de las zonas vulnerables para, de alguna manera, con la simulación que se ha hecho con el modelo patrical, poder alcanzar ese buen estado de las masas de agua como consecuencia de la concentración de nitratos. Es el modelo que hemos utilizado, mediante el cual entendemos, como decía antes, que todas las masas de agua menos Ocaña podrían alcanzar el buen estado en 2027. Ya tenemos un conjunto de preguntas que tienen mucha relación con los caudales ecológicos y una de ellas se sale de ese marco y nos preguntan por qué es necesario completar un formulario para poder enviar alegaciones. No sé si quiere contestar tú, Mercedes, o contesto yo. O... Bueno, como quieras, si quieres contesto yo. En primer lugar, aclarar que en todos los aspectos de planificación hidrológica se contempla la formulación de propuestas, observaciones y sugerencias, no son alegaciones. La alegación es otra fórmula, es otra cuestión jurídica que nada tiene que ver con el ordenamiento que tiene que ver con planificación. Y la cuestión del formulario es simple y llanamente seguir de la manera más fiel posible la ley española de protección de datos, que es la adaptación de la Directiva Europea sobre protección de datos. Cualquiera que formule una propuesta o cualquiera que participe en un proceso que sea de someter a consulta pública o información pública sus documentos y hayan de publicarse, ha de autorizar expresamente, no vale con una autorización, con una cita en cualquier elemento legal, sino ha de autorizar expresamente que su nombre y sus datos sean publicados. Los datos, evidentemente, convenientemente enmascarados para que no figuren cuestiones demasiado sensibles como número de DNI u otras cuestiones. Entonces, de ahí la necesidad de implantar el formulario. Sabemos que otros compañeros en otras confederaciones no lo han adoptado así, pero la normativa de protección de datos en esta casa tratamos de que sea lo más rigurosa posible. Sí, bueno, en cualquier caso, si alguien no quiere rellenarlo, lo único que se sucederá es que su nombre no figurará junto a la observación que haga y figurará como una observación anónima no asociada a fulanito de tal. No, tampoco, pero vamos. Tengo ya bastantes cuestiones sobre los caudales ecológicos. La primera de ellas dice, ¿por qué si hay sentencias que obligan a implantar caudales ecológicos antes de 2021 en las masas del río Tajo, su implantación se pospone hasta 2027? Bueno, realmente las que se van a realizar de manera gradual no es en todo el río Tajo, sería el tramo entre Bolarque y Aranjuez. Y como digo, es de manera gradual, o sea, pasamos de los 6 metros cúbicos del mínimo legal que antes comentaba el presidente y gradualmente a 1 de enero de 2027 se alcanzaría el valor correspondiente al caudal ecológico. O sea que se va incrementando a lo largo de este periodo hasta llegar al 1 de enero de 2027. En cuanto al por qué, bueno, básicamente es una decisión que ha adoptado la Dirección General del Agua, dado que es la encargada de la coordinación de los distintos planes hidrológicos. Bueno, nosotros dependemos jerárquicamente de ella. Leo otra. En un reciente webinar, un catedrático de la Universidad Politécnica de Madrid indicaba errores en el cálculo de los caudales ecológicos. ¿Van a bajarse los caudales ecológicos siguiendo sus indicaciones? Bueno, nosotros ahora mismo no hemos recibido ninguna propuesta o observación en este sentido, ni tampoco en el sentido contrario, de que deban subirse. Y durante estos meses, pues, analizaremos todas las propuestas, observaciones y sugerencias que se reciban sobre el tema de caudales ecológicos o sobre otros. Y si hubiera algún error, pues supongo que sí, que modificaríamos los caudales ecológicos bien hacia arriba o bien hacia abajo, claro. Acaba de llegar una pregunta. Buenas tardes de nuevo.
¿Qué criterios ha establecido por la Confederación para determinar el estado en riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo? Está explicado en el anejo correspondiente. Básicamente creo que era que el índice de explotación superase 0,6 y que además hubiera piezómetros donde se observasen descensos en el nivel piezométrico. Otra pregunta que acaba de entrar. Hola, gracias por la exposición. ¿Se ha tenido en cuenta la gestión de riesgos que introduce la nueva directiva de abastecimiento en la redacción del plan? Lo pregunto porque, por ejemplo, el alto riesgo de incendio en la cuenca de captación de un embalse podría poner en riesgo la posibilidad de alcanzar el buen estado de la masa de agua en 2027. Un saludo. Sí, ya en el ETI ya teníamos como tema importante precisamente la protección de estas zonas de abastecimiento y aparece en la normativa un artículo dedicado a la protección de estas zonas que está un poco alineado con la redacción de esta directiva que salió poco antes de la publicación del plan. Como decía, se han incrementado bastante el número de zonas protegidas por esta causa, por captaciones de abastecimiento, tanto de aguas subterráneas como también en el caso de aguas superficiales, donde se incrementa también la zona protegida respecto al plan vigente y donde se contempla toda la cuenca vertiente a la propia masa de agua. Bueno, no la cuenca vertiente completa a la masa de agua, sino, digamos, la subcuenca a esa masa de agua, quitando las cuencas vertientes de las masas de aguas arriba, porque si no serían ya algo exagerado en cuanto a superficie. Ya quedan pocas preguntas. Una de las últimas. En el programa de medidas hay una parte importante para depuración. ¿Hay compromisos para llevarla a cabo? ¿En qué plazo? ¿Se van a notar sus efectos en los 6 años de vigencia del plan? Compromisos hay. Realmente, hombre, es difícil toda esa inversión que pueda cumplirse en este plazo. Hay que ser realistas. Pero bueno, entendemos que se van a llevar a cabo, claro. Hombre, en relación con lo que comenta el jefe de la oficina, yo aprovecho para insistir una vez más que los planes hidrológicos no es una cuestión exclusiva de las administraciones del agua, sino que involucra a todos los estamentos colectivos y distintas administraciones de diferente nivel que se asientan en el ámbito de la demarcación. Es decir, nosotros en concreto podemos responder de las medidas y de las inversiones que corresponden a esas medidas que figuran como medidas con fondos de la Confederación Hidrográfica del Tajo y en menor medida de las de la Dirección General del Agua. De otras administraciones, pues lógicamente, como dice el jefe de la oficina, existe ese compromiso y esperamos que se cumpla. Y hemos hecho un esfuerzo muy importante, todas las confederaciones, para que los programas de medidas en general reflejen unas inversiones que se puedan desarrollar a lo largo de estos próximos 6 años. Lo más complicado, sin lugar a dudas, las grandes inversiones que hay que hacer en las grandes depuradoras de Madrid y su área metropolitana. Pero bueno, pues tendremos que empujar para que se note lo más posible en estos años. ¿Por qué si el río Tajo en Aranjuez está en buen estado se empeñan en subir el caudal ecológico? Bueno, creo que he contestado en mi exposición a la pregunta. A ver si tengo alguna más. ¿Cómo van a afectar, es la última, cómo van a afectar los caudales ecológicos máximos a la gestión de avenidas? En principio, yo creo que está también explicado en el artículo de la normativa donde se habla sobre el tema que en gestión de avenidas no hay esa limitación de caudales máximos, lógicamente. Pues no ha llegado a nada más. Cualquier cosa que queráis añadir. Agradecer a todos los asistentes su presencia y por mi parte
nada bien. más. Pues como comenta Mercedes, pues si no hay ninguna pregunta más, pues simplemente despedirnos dándole las gracias por su asistencia. El horario que hemos puesto hemos entendido que facilitaba la asistencia de mejor manera que poner un horario matutino. Antes de despedirme, insisto en dar las gracias y reiterar mi agradecimiento a los trabajadores y a los compañeros de la Oficina de Planificación Ideológica, así como de los técnicos de las empresas que colaboran con ellos por el trabajo desarrollado, y volverles a dar las gracias a ustedes por su participación, instarles a mantener la misma en el desarrollo de este proceso de consulta pública. Y nada, desearles lo mejor, que ojalá que sí que estemos viviendo las últimas fases de esta crisis sanitaria que nos ha tocado vivir y que de verdad recuperemos en poco tiempo la normalidad. Muchas gracias por su asistencia. Un saludo.